Puede tomar, puede sentarse, hermano. Bien, me sorprendí hace rato de que en la administración Roberto hablaba de la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Creo que es vital para la iglesia conocer al Espíritu Santo. Y a Roberto el Señor me ha estado inquietando. Él no sabía que el tema o lo que íbamos a hablar hoy, pero yo creo que el Espíritu Santo está interesado en tener una relación con nosotros. ¿Sabe? Me he preguntado cuál era el éxito de la iglesia primitiva. Ellos padecieron mucha persecución. Ellos fueron perseguidos hasta la muerte. ¿Y cómo ellos permanecieron, hermanos? Y es porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia por la cual viene el Señor, debemos de estar llenos, buscar la presencia de Dios, y tenemos que conocer. Tan importante es conocer al Espíritu Santo que el apóstol Pablo, cuando vio un grupo de hermanos que habían creído en el Señor, yo creo que Pablo notó en sus rostros la aflicción, y lo primero que les pregunta a Pablo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y aquellos hermanos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Por eso en esta tarde vamos a meditar acerca de conocer al Espíritu Santo. Todos necesitamos ese poder para poder permanecer y para poder hacer la obra de Dios. Bien, quiero que se pongan de pie y abran su Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Quiero leer del 1 al 5, pero el mensaje de esta tarde en el verso 5. Bien, yo le doy lectura y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis, os hemos mandado. Ahora sí vamos a leer el verso 5 todos unidos. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a leerlo una vez más, por favor. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oremos. Señor, háblanos, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás aquí, estás con nosotros, Señor, pero tú quieres estar dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, mientras tu siervo habla tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo sea glorificado, glorifique al Hijo y al Padre, en el nombre de Jesús, trayendo consuelo, trayendo poder a tu pueblo. En el nombre de Jesús reprendemos todo poder del diablo y declaramos lo que dice tu palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, porque poderoso es aquel que está en medio de tu iglesia, Señor, tu Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermano? Bien, agradecemos al Señor, ¿verdad? Hoy está con nosotros una vez más la esposa de nuestro hermano Ismael y nuestra hermana Celina. Gracias a Dios. Amén. Y bueno,
También hemos estado, usted sabe, bueno, al menos los varones hemos estado orando por nuestro hermano Fidel Cervantes. Amén. Y gracias a Dios que nuestro hermano Fidel Cervantes está aquí con nosotros. Él es un miembro de esta iglesia, nada más que pues a veces tenemos situaciones, pero la oración que decía a mi hermanita Rosalía, estamos orando por el hermano Fidel, y decía, yo sé que un día él va a venir. Bueno, damos gracias a Dios que está aquí. Amén. Les decía la importancia de conocer al Espíritu Santo en la Biblia. Es más, la palabra de Dios, hermano, fue inspirada por el Espíritu, ¿eso sabía? Así que el Espíritu Santo no puede contradecirse a la palabra de Dios. Entonces, les decía acerca del éxito de la iglesia primitiva en la obra del evangelismo, en todo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ese era el éxito de la iglesia primitiva. Sea bendito el nombre del Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos habla en la carta de los tesalonicenses. Quiero decirle que cuando el libro de los Hechos narra que hubo un alboroto en Tesalónica, porque Pablo en su primero o segundo viaje misionero, él salía a la sinagoga de los judíos y empezaba a hablarles del evangelio. Pero nosotros sabemos que el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio, pues, del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, era tan ungido el apóstol Pablo que los pañuelos con su sudor o lo que él usaba los ponían los enfermos y sanaba. La unción. Estaba leyendo acerca de una mujer llamada Catherine Kuhlman, una mujer que estaba enamorada del Espíritu Santo, una muy usada por Dios. Murió en el año 76. Pues dice que en una de sus conferencias en un hotel en Estados Unidos, cuando era tanto la unción que tenía esta mujer que tuvieron que sacarla por la cocina del hotel. Y dice que cuando ella iba pasando por la cocina, los cocineros caían de la unción de esa mujer. Caían. Los servicios que esta mujer hacía, hermanos, las filas que se hacían para estar en el servicio, porque había cierta cantidad nada más de personas. Dice que llegaban a hacer cola a las 4 de la mañana para estar al servicio de las 8 de la mañana. Había enfermos, pero el éxito de esta mujer era que ella vivía bajo la guianza, bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, el propósito del mensaje es que la iglesia Fuente de Vida sea una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu. Hace unos días que regresábamos del evangelismo, fue el martes pasado, el grupo de evangelismo. Llegamos, y cuando llegué con mi esposa, yo vi que las hermanas que habían llegado antes estaban esperando que abriéramos la iglesia. Estaban viendo hacia arriba exactamente en el anuncio de Fuente de Vida. Creo que Roberto subió una foto. Estaba una paloma blanca exactamente en el centro el anuncio del logo de Fuente de Vida. Y bueno, hay diferentes metáforas que hablan acerca comparan al Espíritu Santo, y una de ellas es exactamente una paloma. Amén. Entonces, yo hice un comentario ahí que se había sentido algo muy bonito en mi corazón cuando vi esa paloma, y empecé a recoger algunas cosas, pero como que no quería que la paloma se fuera, que estuviera ahí. Y yo decía dentro de mi corazón así, como no viéndola para que no se fuera a ir. Y le decía, Espíritu Santo, quédate con nosotros en nuestra iglesia, tú seas nuestra guianza. No que la paloma fuera el Espíritu Santo, le digo, eso es un símbolo, porque el Espíritu Santo también se compara con el agua.
o con la lluvia. Pero vayamos al libro de Tesalonicenses. Había una persecución en Tesalónica y Pablo sacaba y dice que hermanos, se levantaron los judíos celosos de su religión, porque es lo que hace cuando el Espíritu Santo no está en un corazón. Nos volvemos religiosos. Por eso muchos jóvenes se van de la iglesia amargados, muchas personas se van, porque no encuentran en nosotros verdaderamente la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo habite en nuestra vida, porque entonces se convertirán en nuestra familia. Entonces nosotros seremos unas personas libres que andaremos en el gozo del Espíritu, a pesar de la tribulación y a pesar de los problemas. Por eso la importancia de conocer el Espíritu Santo. Mire lo que dice Pablo. Dice en el verso 5, dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Siempre que en la palabra de Dios diga el Señor con E mayúscula, se refiere a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Pablo dice el Señor al Espíritu Santo le está hablando, no está hablando del Padre, porque inmediatamente dice el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, al amor del Padre y a la paciencia de Cristo y a la paciencia del Hijo. Pero note que está diciendo el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo el Espíritu de Dios encamine, guíe. La iglesia primitiva, el éxito era que ellos eran guiados por el Espíritu. Ellos fueron llenos del Espíritu. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la investidura del poder de lo alto, porque es entonces cuando me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay veces cuando vamos ahí a la placita y predicamos y volvemos a ir y volvemos a ir y vemos las mismas personas, los mismos borrachitos, los mismos. Les estamos dando de comer y eso es bueno, pero algunas veces le digo al Señor en mi corazón: queremos ver un cambio en ellos. Queremos que sus vidas no sean las mismas. Y es el propósito de Dios, hermanos. Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida no tiene que ser la misma, pero tenemos que empezar a conocer al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos. Por cierto, el libro de los Hechos debería llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que hacían los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. Tan es así que en el primer concilio en Jerusalén, cuando algunos judíos creyeron en Jesucristo y empezaron a estar con los discípulos, con los hermanos, ellos empezaron a decir que era necesario, bueno, estaba bien recibir a Cristo, pero era necesario también guardar la ley. Y hubo un conflicto, de tal manera que se tuvieron que reunir en el primer concilio en Jerusalén, y ellos deliberaron y hablaron y llegaron a un acuerdo y escribieron una carta para repartirla en las iglesias que estaban siendo en esos momentos, estaban naciendo bajo la bendición del Señor. Y ahí está en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Mire lo que dicen los apóstoles: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Y ellos hablan ahí de los que había que abstenerse de sangre, de ahogado, de los ídolos y de fornicación. Pero porque ellos dicen porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque ellos eran gobernados, ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo habló de la obra del Espíritu. Él dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Él
se estaba despidiendo de sus discípulos. Él les decía que se tenía que ir al Padre, y los apóstoles estaban tristes porque su maestro se iba a ir y ellos no sabían ni a dónde. No habían entendido que Él tenía que dar su vida en la cruz. Pero el Señor, con ese amor, le dijo: pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador. Mientras el Señor estaba con sus discípulos, Él los consolaba. Pero ahora les decía: les conviene, porque este consolador que vendrá estará con vosotros y estará en vosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sea bendito el nombre del Señor. Él prometió el consolador. ¿Sabe? Les decía que hay muchas metáforas que explican acerca del Espíritu Santo. Una de esas es la lluvia. En Israel, en Jerusalén, hay dos tiempos de lluvia. La lluvia temprana es cuando los agricultores, los campesinos empiezan a aprovechar, y después de la lluvia temprana ellos siembran para aprovechar el agua. Pero pasa algún tiempo y llega un momento de la necesidad de agua, la necesidad de que esa semilla, que esas plantas que ya han brotado para dar frutos necesitan la lluvia. Cuando están marchitas, cuando están necesitadas de agua, entonces llega la lluvia tardía. Imagínense cómo reciben esas plantitas la lluvia tardía. Los discípulos estaban tristes porque su maestro se había ido, pero Él les dijo: quedaos, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, usted conoce en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que fue como una explosión, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas como de fuego. Es otra también descripción del Espíritu, el fuego. Cuando ellos estaban tristes, abatidos, se cree que estuvieron 10 días ahí hasta que vino el Espíritu Santo, y entonces salieron, y no importó la persecución, no importó las amenazas. Cuando dijeron a Pablo, a Pedro le metieron a la cárcel, le dijeron: ya no queremos más que prediquen en el nombre de Jesús, que no prediquen en ese nombre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: juzguen ustedes si es conveniente que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una vida es gobernada por el Espíritu, hermano, entonces cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, es cuando nosotros nos movemos en la presencia de Dios. Pero hay que conocerlo. El Espíritu Santo se le nombra así, Espíritu Santo. También se le nombra el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu de Jehová. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, en el capítulo 8 nos habla, en el verso 28, de un pasaje de Felipe y el eunuco, el etíope eunuco. Dice: un ángel del Señor, Felipe, le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe era uno de los apóstoles, de los discípulos del Señor, y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y imagínense los cultos, los servicios que ellos hacían. Había milagros, había señales, había bautismos del Espíritu Santo, y muchas almas se convertían.
En esa situación andaba Felipe. Pero dice la palabra de Dios que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice que un ángel le habló. Y quizás si fuéramos tú o yo, dijéramos: el Señor, yo voy a ir a predicar y mucha gente se va a salvar. ¿Y por qué tengo que ir al desierto? Pero dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Nosotros debemos saber que es el Espíritu Santo que necesita guiar a la iglesia, necesita guiarte a ti y guiarte a mí, para que nosotros podamos permanecer en el Señor. Dice, entonces él se levantó, él creyó al ángel. Y mire cómo ángeles se manifestaban. Decía, mientras los hermanos, los músicos entonaban esa alabanza que dice: ángeles que suben y ángeles que bajan. Saben que los ángeles son ministros. Y dice que Jacob vio aquella escalera en Betel, que ángeles subían y bajaban. Sabe que los ángeles están para servicio de nosotros. Ellos nos ayudan. Ellos hacen la obra de Dios con la iglesia. La palabra ángel significa mensajero. Ellos son mensajeros de Dios. Y dice que Felipe le creyó al ángel y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. A ese tipo de personas, como el eunuco, el etíope, se le llamaban prosélitos, porque ellos creían en Jehová, en el Dios de los judíos, y se convertían. Y este venía de Jerusalén de adorar, o sea, venía del templo, de la iglesia, venía a adorar. Y venía leyendo, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, o sea que él iba al servicio, iba a la iglesia. Y leía la Biblia, como muchos de nosotros. Pero ignoraba acerca de la obra del Espíritu. Dice aquí, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, fíjese, siempre que en la palabra de Dios dice el Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Si es E minúscula, se refiere al espíritu del hombre o a un espíritu inmundo. Pero cuando es E mayúscula, cuando usted lee Espíritu, dice, y el Espíritu, aquí está con mayúscula, dijo a Felipe, o sea, el Espíritu les hablaba. El Espíritu los guiaba. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Era un prosélito, venía de adorar y venía leyendo la Biblia y no entendía nada. Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, en Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado. Llamó su atención este pasaje que habla de la obra del Rey, de la paciencia de Cristo. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra en su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Guió a Felipe por el desierto para hablarle a un hombre, pero ¿sabe qué? Él ya había preparado el corazón de ese hombre para recibir a Jesús. Él ya había preparado
tanto al predicador como al que iba a ser evangelizado. Quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, que Dios ha preparado tu corazón para que tú recibas el consejo, para que en esta tarde despierta, haya ese interés por conocer al Espíritu Santo, por buscar su presencia, hermanos, porque entonces ya no seremos como aquellas plantitas que estaban esperando la lluvia tardía. Ya no estaremos marchitos, ya no estaremos amargados, tendremos al Consolador, el que nos va a guiar, el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, y el que va a estar con nosotros. Y sabe que lo más maravilloso, que nos va a consolar. Vamos a sentir descanso, vamos a sentir paz en medio de la tormenta. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso es la importancia de que nosotros conozcamos al Espíritu Santo. Porque mire, en la obra del evangelismo, del ministerio, de la obra de Dios, qué importante es. Porque el Señor preparó el corazón del etíope, del eunuco. Y este hombre, mire, si Felipe se hubiera quedado en Samaria o en los pueblos donde él predicaba, quizás se iban a convertir 100, 200 o quizás 1000 personas. Y el Espíritu Santo le habló para hablarle a un solo hombre. Pero ¿sabe qué? Ese hombre dice que era de Etiopía. Etiopía está en África. Este hombre llevó el evangelio a un continente. Este hombre llevó las buenas nuevas, la palabra de Dios, la llevó a Etiopía, a África. Por eso, qué importante es el ministerio del Espíritu Santo. Yo creo, hermano, que si todos aquí fuéramos llenos del Espíritu Santo, ya no estaríamos aquí, este lugar sería insuficiente. Amén. Y Dios nos ha hablado en diferentes ocasiones en que nos movamos de aquí a un lugar más grande, porque yo sé que el Señor va a hacer obras maravillosas en nosotros, pero necesitamos de la guianza, de la llenura del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Sea bendito el nombre del Señor. Nosotros tenemos que colaborar. Pablo decía que él era colaborador de Dios, y Dios nos necesita para hacer su obra, porque Dios no escogió a los ángeles, sino Dios te escogió a ti, me escogió a mí, para que nosotros llevemos. Y qué importante es que llevemos el mensaje de salvación y de vida eterna, porque Dios ha puesto en nuestras manos, dijo el apóstol Pablo, que Dios ha depositado esto en vasos de barro. Tú y yo podemos llevar a través del Espíritu, a través del mensaje del Evangelio, la salvación, algo que va a transformar por la eternidad la vida de los seres humanos. Por eso qué importante es que nosotros seamos guiados, que conozcamos al Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando nosotros oramos, a veces no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo viene e intercede por nosotros cuando estamos llenos, cuando estamos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Él mismo con gemidos indecibles intercede. Debemos empezar a decirle al Espíritu Santo cuando nosotros oremos, cuando nos arrodillemos a orar, necesitamos decirle: Espíritu Santo, ayúdame, porque necesitamos conocer al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Después de que Felipe le habló y este hombre se bautizó ahí mismo, porque pues él ya se iba para Etiopía. Dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Yo no sé cómo usted puede interpretar esto. Yo a veces digo, ¿cómo lo arrebató? Fíjese qué comunión, qué compañerismo. A veces que lo arrebató. Cuando tú arrebatas, te lo llevas casi volando. Y dice que Felipe apareció en Azoto, dice. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando
anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Sea bendito el nombre del Señor. La comunión, el compañerismo con el Espíritu Santo. Él es una persona, ¿sabe? Pablo dijo: no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cuándo se contrista? ¿Cuándo se entristece? Él se entristece porque es una persona. Un día un hombre que era testigo de Jehová me dijo, cuando le pregunté acerca del Espíritu, dijo: es que el Espíritu es la fuerza activa de Jehová. Y le dije: ¿usted cree que una fuerza activa se enoje? Me dijo: ¿cómo? Sí. ¿Usted por qué se enoja? Usted se enoja porque es una persona, tiene sentimientos, tiene emoción, tiene intelecto, tiene voluntad. Así el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. El Señor dijo: enviaré otro consolador para que esté con vosotros. Y cuando Él venga, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La importancia de conocer, la necesidad que tenemos de conocer, de experimentar la guianza del Espíritu. Hay otro pasaje en el capítulo 10 de Pedro y de Cornelio. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre dadivoso y era un hombre que oraba. Fíjese, hermano, este hombre no tenía el Espíritu, pero un hombre bueno, y oraba a Dios, era un devoto, y oraba a Dios siempre. No dice que un día sí y otro no, siempre. Este vio claramente en una visión, Dios vio su oración, su amor por él, su dedicación, y vio también que era un corazón dadivoso. Algo que nosotros debemos ser, hermanos, es que tenemos que ser dadivosos. Yo estoy muy bien, voy a la iglesia, pero no me hablen de ofrenda y de diezmo, porque ahí sí no. Un hombre dijo, estaba parado, le gustaba, era un comerciante adinerado, iba y le gustaba escuchar la palabra de Dios, pero a la hora de la ofrenda él cruzaba los brazos y decía: ni crean que yo voy a dar nada. El diácono pasó a hacer la oración y decía: Señor, bendice al dador alegre, bendice a aquel que da no con tristeza por necesidad, sino aquel que da con todo su corazón. Y decía: hermanos, demos para la obra, porque Dios dice que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla no carcomen, no comen. Hagamos tesoros en el cielo. Cada vez que tú das tu ofrenda, tus diezmos, tú y yo estamos haciendo tesoros en el cielo. Pero aquel hombre decía: no me van a convencer. Estaba parado allí. Y el hermano dijo: mire, los ángeles anotan lo que tú das. No sé si nos hiciera cuenta el Señor de lo que hemos dado. ¿Qué cuenta tendremos? En el banco aquí quizás tendremos una cuenta buena, pero lo importante es allá arriba, porque aquí todo se va a quedar. Y este hermano dijo: los ángeles. Y él estaba parado ahí mientras entonaban el coro y todos pasaban a ofrendar. Dios abrió sus ojos, permitió ver. Dice que él vio cuando estaba el ofrendero ahí, y dice que él vio dos ángeles. Un ángel decía el nombre de la persona, plano de tal, hecho tanto, y el otro anotaba. Él decía, veía lo que echaban y anotaba. Y él vio esa visión, y cuando él vio a los dos ángeles de blancos ahí, y pasó corriendo y sacó un billete de 500 pesos, y dice que todavía le dijo, yo le di la oportunidad, vio al ángel y le dijo: mire, le jaló todavía el manto y le dijo: mira, me llamo fulano de tal. Gloria a Dios. Dice que Cornelio, dice que era temeroso de Dios,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, es decir, a las 12 del día, no, a las 3 de la tarde. Para los judíos la hora primera es de 6 a 7, la hora segunda de 7 a 8, de 8 a 9 la tercera, así que al mediodía era la hora sexta y la hora novena era las 3 de la tarde. Dice, este vio claramente en visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón curtidor. Le dio el nombre y la dirección. Ve cómo el Espíritu Santo prepara las cosas. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino, aquellos 3 que había enviado Cornelio para hacer venir a Pedro, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, dice que Pedro, en la casa de Simón curtidor, estaba Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, la hora al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era del vulgo, era un pescador, pero a ellos, a los judíos, ellos saben, ellos no podían comer ciertas cosas según la ley. No podían comer carne de puerco, no podían comer animales que no tuvieran pezuñas. Y dice la palabra de Dios que Pedro vio ese lienzo y oyó la voz del Señor que le dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque para los judíos eso era inmundicia. Y Pedro dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Dios nos enseña en la palabra en el libro de Colosenses que si comemos con acción de gracias, ¿verdad?, es santificado, es limpio el alimento. Por eso qué importante es que nosotros oremos por los alimentos, porque algunos de los cristianos ya no oramos ni por los alimentos. Escuché un hermano que decía: Señor, tú ya sabes, decía, y comía. Amén. Tenemos que orar, porque a través de la oración el alimento es santificado. Dice: esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero el Señor le estaba dando una enseñanza, porque para los judíos comer o juntarse con un gentil, dice la palabra de Dios que para los judíos, nosotros los gentiles éramos como perros. El Señor le dijo a la mujer sirofenicia, le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perrillos, porque él había venido a los judíos. Pero aquella mujer se humilló y dijo: Señor, aún los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas que tiran los hijos. Y el Señor se conmovió y dijo: oh mujer, grande es tu fe, porque era una mujer humilde. Dios rechaza a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Dice: y mientras Pedro
estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo le hablaba, le guiaba: he aquí 3 hombres te buscan, levántate y ve pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios había preparado el corazón de Cornelio, y ahora le estaba haciendo entender a Pedro, que era su apóstol, el trabajo que él tenía que hacer, la importancia, hermano, porque dentro de nosotros a veces hay cosas. Hay veces llegamos y menospreciamos a las personas, las que vienen vestidas bien, así como yo. Gracias, hermano Ismael, porque me dijo: qué guapo viene, hermano. Usted siéntese aquí junto a mí. Amén. Pero si vemos una persona, el sábado fui a la Pulga y ahora le estoy diciendo al Señor: voy a la Pulga, tú sabes a lo que voy, pero quiero que vayas conmigo, Señor, y que si tengo algo que que tú me guíes. Y recorrí la Pulga y me olvidé. Ya cuando iba a venir y me iba a subir a la camioneta, vi que venía un hombre así trastabillando y se cayó y se tiró. Yo le dije: ¿le pasa algo? Sí, estoy muy enfermo, tengo azúcar y tengo esto. Y me empezó a decir todo lo que tenía, todo sucio. Tengo una casa, decía, que estoy vendiendo, ayúdame a vender y yo le voy a dar algo. Y empezó a decir que él tenía esto y tenía lo otro. Le digo: mire, olvídese lo que usted tiene, porque todo eso se va a quedar. Lo importante es que usted sea sano, que usted tenga gozo, paz, y para eso necesita usted recibir a Cristo. Vinieron unos hermanos, me llevaron ahí cuando le dije que yo no podía estar mucho tiempo dentro de la iglesia porque yo soy alcohólico. Digo: necesito estar. Ellos me dijeron: de esos son los que nosotros andamos buscando. Y me llevaron, ¿y saben quiénes eran? Eran mormones. Oré por él y le pedí al Espíritu Santo, porque él me decía que ya no sentía el pie, que se le iban a mochar, y bueno, muchas cosas, puras cosas, herencias generacionales de maldición y todo. Y me empezó a decir, y él mismo estaba convencido y confesaba que yo ya estoy desahuciado, yo ya. Pero Dios tiene misericordia, y si no te has muerto es porque Dios tiene misericordia de ti. Oré por él. Le digo a mi esposa que cuando oré por él, él se cayó, quedó tirado, y ya no quise investigar. Le dije: ¿qué fue lo que pasó? Agarré mi vida. Yo no sé si se murió, no sé qué, pero yo le pedí al Espíritu Santo que hiciera algo por él. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que está aquí en esta tarde. Dice aquí: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro estaba recibiendo órdenes, guianza del Espíritu Santo para que fuera con Cornelio. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, yo soy Pedro. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Pedro no se podía juntar con los gentiles, pero dice que los hospedó, y como el Espíritu Santo le había dicho que fuera con ellos, que no dudara, dice que al otro día entraron en Cesarea,
y Cornelio los estaba esperando. Miren, hermano, cómo el Espíritu Santo prepara todo. Dice, Cornelio los estaba esperando, convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cornelio era parte ya del pueblo de Dios, pero él ignoraba, como mucha gente hoy ignora, que adora a los hombres, que adora las imágenes, que adora. Dice que postrándose a los pies de Pedro adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mucha gente cuando venía Jesús al Señor se postraba. Él sí merece adoración, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero Pedro le dijo, yo soy un hombre como tú, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, muchos se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire lo que le enseñó el Espíritu Santo con aquella visión. A nadie llames común o inmundo, porque Dios es el que lo hizo. No podemos menospreciar a un hombre por su apariencia, porque es hechura de Dios, es imagen de Dios. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. No dijo que estaba en ayuno, dijo que estaba en ayunas. Hasta la hora novena, a las 3 de la tarde era ayunas. A veces nosotros andamos en ayunas, no andamos en ayunas. Pero este hombre a las 3 de la tarde todavía no comía, porque estaba esperando con gozo la palabra, porque está escrito, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice aquí, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará, él te dará el mensaje. Qué privilegio Dios nos ha dado a ti y a mí. Dios no envía a los ángeles para que den el mensaje del evangelio. Dios te utiliza a ti y me utiliza a mí para dar el mensaje. Pero qué hermoso cuando nosotros damos el mensaje guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Por eso debemos de buscar esa presencia, esa llenura del Señor. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada de el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel y Pedro les empezó a predicar, a dar el mensaje de salvación y de vida eterna. Y el mensaje es cristocéntrico. Siempre que subo a predicar, mi esposa me recuerda, me dice, Melchor, el mensaje es cristocéntrico. Tiene que ser Jesucristo, tú tienes que presentar a Cristo porque Él es el dador de la vida. Y Pedro les predicó ese mensaje cristocéntrico. Habló de la redención por la sangre de Cristo. Y dice que todavía no terminaba de hablar. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Dice, y nos mandó que predicásemos en el verso 42 al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesucristo.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos han recibido perdón de pecados en el nombre de Jesús? Levanta tus manos y dile: gracias, porque yo he sido perdonado en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el verso 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No sé cómo entiende usted esa palabra. El Espíritu Santo cayó. O sea, en un momento todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que comenzaron a hablar en lenguas. La manifestación del Espíritu Santo acerca de el hablar en lenguas. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, eran los fieles de la circuncisión, eran judíos, pero habían recibido al Espíritu Santo. Dice que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque ellos pensaban que solamente para los judíos. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios dice en su palabra en el libro de Joel que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, sobre los siervos, las siervas, sobre los hijos. Sea bendito el nombre del Señor. Hay iglesias donde hasta los niños son llenos del Espíritu Santo, y así debemos de ser nosotros, anhelar que aún a nuestros pequeñitos, en lugar de darle ahí el teléfono todo el día para estar viendo todas esas cosas que no edifican, sea bendito el nombre del Señor, sean llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, ¿cómo se dieron cuenta ellos que eran llenos del Espíritu Santo? Dice en el verso 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Nosotros a veces primero nos bautizamos y luego recibimos el Espíritu Santo, pero ellos recibieron primero el Espíritu Santo, porque Dios les estaba enseñando que Él no hace acepción de personas. Y ellos entonces dijeron: bueno, ¿puede alguien impedir, ya que Dios los ha aceptado, ya que Dios ha derramado el Espíritu sobre ellos? Sea bendito el nombre del Señor. Les decía, hermanos, al iniciar ya voy a terminar, que algo que hacía que el poder de Dios se moviera en la iglesia primitiva, es que ellos eran guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, dice la palabra de Dios, sea bendito el nombre del Señor, que ellos cuando iba con Timoteo y Silas, Pablo dice, después llegó a Perge, llegó a Derbe y a Listra. Estamos hablando de Pablo, como era guiado por el Espíritu. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y dice en el verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, escuche bien, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hablamos hace rato que Felipe fue guiado al desierto para hablarle al eunuco. Ahora el Espíritu Santo le dijo: no quiero que hablen la palabra en Asia. ¿Por qué razón? El Espíritu Santo lo sabe, pero déjame decirte, hermano, que nosotros debemos obedecer, ser guiados por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que el Señor guíe vuestros corazones
al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a Silas y a Timoteo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Y Bitinia pertenecía a Asia, era un pedacito de Asia. Pero dice ahí, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio, estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si Pablo, un hombre, un apóstol, un siervo de Dios como él, a veces batallaba para obedecer al Espíritu Santo, imagínense nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Quiero terminar, hermanos, con un testimonio. Hace algún tiempo, unos 2 años, 3 años, andaba por la pulga de ahí de la Longoria y escuché a un hermano predicar el mensaje de Cristo. Y me detuve porque tocó mi corazón lo que él estaba diciendo. Era un mensaje sencillo: que Jesucristo los amaba, que él había dado su vida, pero que él quería que todo hombre se arrepintiera y viniera a él para que pudiera descansar. Y me detuve y empecé a escuchar, pero noté que el hermano ya no podía ni hablar, estaba gritando, así como yo a veces me pongo a gritar, y a veces ahí en el parquecito termino con la garganta toda, porque a veces uno quiere ser la obra, pero la obra la hace el Espíritu. Y entonces yo me puse a orar por el hermano. Le dije: Señor, fortalece la garganta de tu siervo para que él siga predicando. Y me detuve un rato y seguí caminando, pero de como unos 30, 40 metros vi a un hombre que estaba con un megáfono. Un megáfono es para una bocina, y decía: bueno, probando. Y yo pensé: ese megáfono le hace falta al hermano que está predicando. Ya se está, y a lo lejos oía cómo se estaba desgañitando el hermano. Y lo pensé y seguí caminando. Yo creo que fue el Espíritu de Dios que me dijo: regrésate, compra el megáfono y llévaselo a mi siervo. Y yo soy comerciante. Enseguida dije: el megáfono es nuevo, por lo menos me va a pedir unos 1000 pesos. Yo tenía como 800 pesos. Y seguí caminando, me dice el ignorante. Seguí caminando y otra vez: regrésate, compra el megáfono y llévaselo a mi siervo. Y me acerqué y le dije: oiga, amigo, ¿no vende el megáfono? Me dijo: lo acabo de comprar, pero si quiere se lo vendo. ¿Y cuánto quiere? Dijo: lo compré en 700, deme 750. Yo dije: está muy caro. Ya ve cómo somos los pastores, algunos somos duros. Predicamos acerca de dar ofrenda, pero a la hora de dar, y Señor, es que tengo poco dinero. Y ya el Señor no me dijo nada, pues yo sentí como que se enojó. Y ya me regreso y ¿qué hago? Y me acerco al hombre y le dije: ¿sabe una cosa, varón? Le digo: no sé si tú me vas a entender lo que te voy a decir, pero mira, ¿ves aquel hermano que está predicando allá? Aquel hombre, el siervo de Dios. Ah, el hermano que está allá. Digo: sí. Ya está lastimada la garganta. Y sabe, el Señor me está diciendo que yo te compre el megáfono y se lo lleve. Pero yo quisiera compartir la bendición contigo. Yo no sé si tú estés de acuerdo. Tú pones la mitad y yo la otra mitad, y entre los dos se lo llevamos. Yo pensé que no iba a entender, pero le vi sus ojitos cómo se nublaron y me dijo:
¿Sabe lo que me está diciendo el Espíritu Santo? Le digo, no. Haz todo lo que este hombre te está diciendo. Haz lo que él te está diciendo. Digo, vamos, hermano, vamos a llevar el megao. Yo soy pastor, me dijo. Sea bendito el nombre del Señor. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La necesidad que tenemos de ser guiados, de conocer al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Y quisiera que entonáramos la alabanza que entonamos al principio. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Dios bendiga a estos músicos maravillosos. Doy gracias a Dios por los muchachos que ha traído para conformar este grupo de alabanza Fuente de Vida. Gloria a Dios. Vamos a entonarlo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de